Comienza la entrevista aquí en Canal 5. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de la juventud de Uruguay. Ustedes saben que tiene unos cuantos problemas, pero también tiene por delante unos cuantos desafíos. Les presento a nuestro invitado. Felipe Polié Olivera es el director del Instituto Nacional de la Juventud. Nació en Tacuarembó en 1991. Es el más chico de 4 hermanos y está casado con Cecilia. A los 25 años se recibió de médico por la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y en 2020 completó el posgrado en pediatría. Realizó el programa de gestión en sistemas de salud en el Galilee International Management Institute de Israel y fue parte del Global Competitiveness Leadership Program de la Universidad de Georgetown en Washington. Actualmente estudia un máster en Administración de Empresas en la Universidad Católica de Uruguay. Militó en el sector Concordia Nacional y en 2017 adhirió a la lista 404. Entre el año 2015 y 2020 se desempeñó como alcalde suplente del municipio CH en Montevideo. Felipe Polié es católico practicante, fanático de la serie Friends y juega al pádel. Si tiene la opción de elegir entre la medicina y la actividad que desempeña actualmente, optaría por la política. Polié, ¿cómo anda? Bienvenido. Muchas gracias, un gusto y un montón de información ahí. Vio que le van juntando. Que se va juntando, ¿no? Sí. No sabía realmente que usted es médico, recibido pediatra, pero nunca ejerció, optó sí por la política de primera. Terminé ahí justito, en verdad, cuando asumí el cargo como director del INJU, estaba terminando el posgrado. Yo durante toda mi vida, desde los 18 años que milito en política, en el Partido Nacional, siempre hice en paralelo la militancia a la actividad profesional académica. Trabajé como médico a partir de que me recibí en el 2017. Hice todo el posgrado y cuando me convocan a este lugar, realmente fue una decisión un poco compleja, pero muy contento de haberla tomado y completé, sí, me recibí de pediatra a fines del 2020 y ahí vi mi último paciente formal. Ahora veo a mis sobrinos, algún amigo, pero no estoy ejerciendo. Alguna consulta de algún amigo siempre llega. Eso siempre y siempre estamos a la orden. Vamos a empezar a hablar del INJU, este organismo que usted está al frente. ¿Están llegando a todos los jóvenes que ustedes quieren llegar? No, la realidad es que siempre nos gustaría llegar a más. Pero sí creo que estamos haciendo una fuerte impronta para descentralizar y alcanzar sobre todo a jóvenes más allá de la capital. Cuando asumí con ese compromiso de construir un instituto verdaderamente nacional. El INJU está en todo el país, tiene sede en todo el país. El INJU tiene equipos en todo el país y sobre todo desde esta administración asumimos un fuerte compromiso de trabajar de manera en cooperación con los gobiernos departamentales y municipales. Eso sí es una impronta de esta administración. De hecho, hace un rato anunciamos un proyecto en el que veníamos trabajando hace muchos meses, un proyecto del que estamos el Gobierno Nacional a través del INJU y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que va a permitir en el año 2023 ejecutar proyectos junto a gobiernos departamentales y municipales, proyectos que pongan el foco en los jóvenes por un monto de unos 20 millones de pesos y es un paso importante hacia esa verdadera descentralización de las políticas, ¿no? Y impulsar desde el Gobierno Nacional el desarrollo de más políticas de juventud con una perspectiva verdaderamente territorial. ¿Y quiénes son los jóvenes que hoy, o cuál es el perfil de los jóvenes que hoy se acercan al INJU? Nosotros generamos un plan de trabajo, un plan estratégico en base a 3 líneas estratégicas. Una que tiene que ver con la participación juvenil. En el marco de ese programa, de esos programas, hay 2 programas en esa línea estratégica, se acercan sobre todo a aquellos jóvenes más interesados de alguna manera en la construcción de políticas públicas, ¿no? No necesariamente jóvenes en los partidos políticos, en general son jóvenes vinculados a organizaciones no gubernamentales o jóvenes que sienten de alguna manera un mayor compromiso y se acercan a un programa de participación. Tenemos un fuerte programa también en la línea de inclusión, un programa que tiene presencia en 8 departamentos del país, que alcanza unos 1.200 jóvenes. Esos son jóvenes de 18 a 22 años, particularmente de sectores más vulnerables. Ese es un programa que trabaja en la inclusión de jóvenes, jóvenes de 18 a 22 años, desvinculados del sistema educativo y laboral, que a través de ese programa, ejecutado por equipos del INJU, tienen oportunidades laborales, oportunidades educativas. Y después tal vez la línea con mayor alcance en términos
de cantidad de jóvenes, tiene que ver con lo que nosotros llamamos la rectoría de las políticas de juventud. Eso significa de alguna manera poder incidir en la agenda de otros organismos con temáticas que tengan que ver con los jóvenes. Lo más reciente o tal vez el programa que ha dado más lindos resultados en estos últimos meses es precisamente una gran campaña que se llama Ni Silencio ni Tabú, que venimos impulsando desde el INJU junto a un montón de otros organismos con el apoyo de AUSI, de UNICEF, precisamente para poner en la mesa, ¿no?, de las instituciones de salud, educativas, la perspectiva de los adolescentes en materia de salud mental. Sí, bueno, podemos empezar por ahí, me lo había notado ese tema, ese programa, me llamó mucho la atención y los invito a ver si los invito a conocer un poco más de esta campaña, Ni Silencio ni Tabú. Teníamos un tape preparado, que es el tape de la presentación de esta campaña, pero es interesante, miren. Es interesante la campaña porque está basada en cuestiones de la vida real, ¿verdad? Y ahí es donde se empieza a acercar uno más a la problemática. Bullying y salud mental. Y dentro de la salud mental, suicidio. Ustedes están trabajando precisamente eso. Efectivamente. Que este tema hoy esté en la agenda del INJU tiene que ver, primero obviamente, con un dato de la realidad, que es lamentablemente en nuestro país las problemáticas vinculadas a la salud mental, al suicidio, son problemas de mucho tiempo y que vienen en crecimiento. Eso por un lado, y lo otro, que creo que es clave en la concepción del INJU en el Estado, es por escuchar lo que nos piden los adolescentes y los jóvenes. Eso nos llevó en este año 2022 a impulsar esta campaña. Este es el primer spot y es de las acciones de comunicación de la campaña, pero el corazón de las acciones de Ni Silencio ni Tabú radican en generar actividades con los propios adolescentes. Y entre los meses de agosto y octubre llevamos desarrolladas 420 actividades con adolescentes y jóvenes, actividades que se desarrollan en instituciones educativas, públicas y privadas, que se desarrollaron en centros deportivos, en instituciones culturales, y que ponen a partir de una serie de materiales y dinámicas pensadas con un equipo técnico, generan un espacio de escucha, de diálogo y de apertura para que, como dice la campaña, estos temas dejen de ser tabú, dejen de ser silencio y sobre todo poder construir junto a los adolescentes que participan más herramientas que nos protejan en toda esta perspectiva. De esos talleres surgió la idea de que hay que trabajar en los temas de bullying. Bullying es acoso escolar o liceal, digamos, ¿no?, para aclarar el término, y de suicidio. O sea, surgieron de los talleres ese reclamo. Ustedes dijeron, acá tenemos un problema para ayudar a resolver. Efectivamente, el bullying es uno de los temas que aparece. Estamos en un proceso de evaluación de todas estas actividades, más allá de la cantidad de estos números que yo te comentaba, de los 2.500 adolescentes que participaron en las actividades. Estamos hoy analizando la calidad o las características de esa participación. Y los temas que más emergen por los propios adolescentes son el suicidio, son el manejo de las emociones, son el bullying, la violencia, un montón de temáticas que se repiten con características distintas en todo el país. Esta es una campaña que se desarrolló en todos los departamentos del país. El otro día analizábamos territorialmente y veíamos, por ejemplo, que el departamento donde más actividades hubo fue el departamento de Artigas. Precisamente tal vez el departamento más lejos de la capital y el que tal vez a veces estos recursos no llegan y nosotros logramos barrer con un enorme trabajo de nuestro equipo allá
Y si después miran la entrevista, la verdad que un reconocimiento a Mariana y a Valentina, que son nuestras referentes en el departamento de Artigas, porque logramos llegar con actividades poniendo a los jóvenes en el centro, no solo a las ciudades, no solo a Bella Unión, no solo a Artigas, sino a Baltasar Brum, a Tomás Gomenzoro, localidades muy chicas que muchas veces tienen más dificultades para acceder a herramientas como esta. Y pudieron detectar, sigue aquello, capaz que cambió, pero sigue aquello de que al varón le cuesta más hablar de sus problemas que a las mujeres, digamos. Nosotros estamos gratamente sorprendidos de que la participación de los varones se dio de muy buena manera. El viernes me tocó acompañar un taller que se desarrolló en un centro juvenil en la zona de Aeroparque, Canelones, y eran todos varones. Eran 13 varones y 2 chicas. Y era sorprendente ver cómo los gurises también van rompiendo tal vez paradigmas que existían, ¿no? Hay uno de los disparadores que está pensado en la dinámica, que son unas tarjetas con frases que uno escucha constantemente, ¿no? Y hay una de ellas que dice, los hombres no lloran. Obviamente buscando romper esa falsa premisa que tal vez muchas generaciones venían arrastrando, y era lindo ver cómo los propios gurises, cuando uno leyó esa tarjeta, le gritaban del fondo, eso no es verdad, eso es mentira, yo lloro. Y creo que eso también está reflejando un cambio cultural que se está dando y que viene impulsado por las nuevas generaciones. ¿Y cree que la pandemia agudizó los problemas de salud mental en la juventud? Estoy hablando, ¿no? Por lo que usted sondea, por lo menos hablando con los chiquilines, con las chiquilinas. Sin dudas. La falta de espacios de socialización tuvieron un fuerte impacto, en particular en la población adolescente. Imagínate lo que es para una chica o para un chico que estaba esperando esos 15, esos encuentros, esas fiestas, claro. y que durante todos esos meses se vieron interrumpidos, que no podían ir al liceo para encontrarse con los amigos, con sus pares, y que a veces se encontraban encerrados en realidades y en viviendas que obviamente una cosa es haber vivido la pandemia en un apartamento en Positos y otra cosa es haberla vivido si uno vive en un asentamiento irregular, el impacto que eso tiene en la vida y en los espacios de socialización. En cuanto a lo estadístico, nosotros estamos en este momento desarrollando un panel que es una parte de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, precisamente concentrada en la población adolescente, y en el 2023 vamos a desarrollar la encuesta completa que nos va a permitir tener datos más precisos, datos estadísticamente significativos, y poder comparar también esa información con la información que tenemos del 2018 y del 2013, porque la encuesta de Adolescencia y Juventud, que es una encuesta impulsada por el Instituto, con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística, permite tener un termómetro real de lo que les pasa a los jóvenes, no tal vez una percepción o una opinión de alguno, sino efectivamente un estudio con valor estadístico. ¿Ustedes pidieron alguna pregunta en particular para esa encuesta? En esta encuesta en particular hay un módulo muy extenso en materia de salud mental. Este tema es un tema hoy priorizado en nuestra agenda institucional y obviamente nos interesa la información para seguir diseñando las herramientas hacia el futuro y también para poder compararlas con lo que pasa en otros países, ¿no? En materia de salud mental, este gobierno tiene una fuerte decisión de apostar a políticas diversas y heterogéneas de distintos frentes. La nuestra precisamente tiene un foco comunitario muy fuerte, porque ese es el rol del INJU, tiene un foco también y un sentido de involucrar a los adolescentes en la construcción de esas políticas, y eso también nos va a permitir conocer mucho más el fenómeno para saber por dónde ir, ¿no? En un tema complejo, porque las temáticas de salud mental, ni que hablarlas del suicidio, tienen un fuerte componente de sensibilidad, ¿no? Y siempre que hablamos con estos temas hay que tener mucho cuidado, hay que hacerlo con mucho respeto, porque podemos estar frente a alguien que está viviendo una situación particular o frente a algún familiar de alguien que lo vive o lo vivió en algún momento, y creo que hay que ser muy respetuoso también y entender esa realidad tan compleja. Sí, hay muchos jóvenes que se sienten solos, incluso teniendo una familia que los pueda estar amparando, estar rodeado de gente que los quiere, pero se sienten solos y se trabaja por ese lado. Hay ansiedad, hay depresión. Esas son por ahí vienen las enfermedades mentales. Le invito y les invito a ustedes, hace tiempo ya, sabe que pudimos entrevistar al doctor Pablo Fielitz. Él es psiquiatra, es director de la parte de salud mental de ACE, y la verdad que nos sorprendió cuando empezamos a hablar de los problemas mentales, sí, focalizados en los jóvenes, y hay unos números que nosotros estamos pasando allí, unos números de asistencia. Y él nos hizo estos comentarios precisamente sobre las llamadas y cuántas de esas llamadas
son de personas muy, muy jóvenes en su edad, de adolescentes. Contrariamente a lo que en un momento daban las cifras, era que la juventud llamaba muy poco, la juventud está llamando mucho al 0767. Es decir, el número y lo que están llamando es gente que por alguna razón ya está pensando en quitarse la vida. Exacto. Ya está alertando directamente que va rumbo a eso. Exacto. Y me dice que los jóvenes empezaron a llamar más ahora. Los jóvenes llaman más. Es decir, representan un volumen de las llamadas importante. Es decir, aproximadamente un 40% de las llamadas es de gente menores de 20 años. 40% de las llamadas son de jóvenes menores de 20 años, ¿no? Un dato para tener en cuenta. ¿Cree que el tema de o vinculado al suicidio, está el tema de las drogas también, que es otra de las cuestiones que trabajan ustedes, ¿no? Tomando como insumo estos resultados de estas primeras intervenciones, las temáticas de drogas no son las que ponen sobre la mesa en primer lugar los adolescentes. Sí hay varias menciones en las actividades, pero no fueron las principales. Yo creo que en el abordaje integral de una acción de salud mental, las adicciones y el consumo problemático tienen que estar sobre la mesa. Pero en particular, lo que nosotros buscamos con las actividades que hacemos es generar herramientas para que un gurí no llegue a la situación de buscar en una droga, ¿no?, una salida a una realidad que está viviendo. Es un tema súper complejo. Que tiene toda una articulación también con la Junta Nacional de Drogas, pero que sin dudas está en la mesa, pero que al menos en esto que yo te comentaba de la perspectiva de los propios adolescentes, no es de los temas más priorizados por ellos mismos. Bueno, capaz que la droga es un problema, así como usted lo está diciendo, y lleva a muchos el suicidio, por ejemplo, a tomar esa decisión tan drástica, pero hay una baja percepción del riesgo de los jóvenes. Tal vez por eso no lo mencionan en esa lista que usted está manejando, ¿no? Tal vez, creo que es un tema a analizar, sin duda es un tema importante y también hay que dar mensajes categóricos, ¿no? En lo que es la etapa de la adolescencia, el consumo es muy peligroso, el consumo de cualquier sustancia, incluso de algunas drogas que tal vez en el imaginario colectivo son de menor riesgo, como la marihuana, sí pueden tener un impacto muy fuerte en la etapa de la adolescencia, porque también está descrito por muchos estudios la posibilidad de que sean disparadores de enfermedades psiquiátricas graves. Entonces, yo creo que todas las acciones que nosotros venimos impulsando tienen que ser también acompañadas de fuertes estrategias en materia de prevención y de dar mensajes muy claros, ¿no? En la adolescencia no hay que consumir ninguna droga, ni las drogas ilegales ni las drogas legales tampoco. ¿Y cree que aumentó el consumo de drogas, según los números que manejan ustedes o la Junta Nacional de Drogas, no sé, en los jóvenes estoy hablando, ¿no? Si aumentó después de que se legalizó, estoy hablando de la marihuana, después de que se legalizó la comercialización. Mirá, los datos de la encuesta de consumo en adolescentes, de la encuesta de la Junta Nacional de Drogas que se publicaron hace poco más de un mes, reflejaban un estancamiento del aumento del consumo. Sí hubo un aumento del consumo, por ejemplo, de marihuana hace algunos años, pero luego ese consumo se estabiliza. Lo que marcan también estos datos es un fuerte aumento y un fuerte consumo de alcohol en los adolescentes, que también es una droga legal, pero muy peligrosa y que tiene muchas consecuencias negativas, porque también es una puerta para el consumo de otras drogas. Yo creo que es bien importante en estos temas hacerlo con mucha responsabilidad en el abordaje, ¿no? Y creo que a las acciones que nosotros venimos impulsando, tal vez en adelante hay que incorporar también esta temática sobre la mesa. En los talleres que nosotros impulsamos este año no eran de los temas que estaban más sobre la mesa, eran talleres sobre todo generando espacios para el desarrollo de habilidades emocionales, de generar un montón, con un fuerte componente de prevención y promoción, ¿no? Esta campaña también está pensada en el entendimiento de poner sobre la mesa la perspectiva positiva de la salud mental, ¿no? Salud mental no es solo enfermedad, salud mental no es solo suicidio, salud mental es mucho más que eso, es también generar a nivel de la sociedad y de la cultura, y ni que hablar de los adolescentes y jóvenes, que hay un montón de acciones que uno puede hacer para cuidar su salud mental, así como tenemos tal vez internalizado que no hacer ejercicio físico, fumar, hay un montón de acciones negativas sobre la salud física, también hay un montón de acciones negativas sobre la salud mental y un montón de factores protectores que son los que se trabajan en esta perspectiva. Pero creo que no
no deja de lado la importancia de generar acciones complementarias en materia de prevención del consumo de drogas. Abandonar los estudios, porque eso lo marcan los números que tenemos en el país como uno de los problemas grandes, ¿no? Cuando uno revisa los temas de la educación. El abandono de los estudios para los jóvenes que llegan al INJU, ¿está mencionado como un problema eso? En estos trabajos, en estos resultados de estos talleres, que son los números que yo estaba planteando, no aparece sobre la mesa, pero estamos hablando de una población que está efectivamente institucionalizada, porque estamos hablando de que todas las acciones se desarrollaron en centros educativos de educación secundaria, UTU, centros deportivos. Sin dudas, la no escolarización es un factor de riesgo para todos los aspectos que tienen que ver con la vida de un joven y también los temas de salud mental, ¿no? La educación no es solo las habilidades rígidas, ¿no?, que uno obtiene o las competencias que uno obtiene de una currícula, es también un espacio de socialización, de encuentro, de compartir con pares, de tener muchas veces un lugar de referencia, ¿no? Para muchos jóvenes la institución educativa es el lugar donde hay un adulto responsable, donde hay un adulto referente, entonces sin duda es un factor de riesgo frente a esos aspectos. ¿Qué está haciendo el INJU con el desempleo juvenil? Está, no sé, en 25, 30%. No es de ahora el problema, pero ¿cómo lo están encarando ustedes? Lamentablemente las cifras de desempleo se arrastran hace muchos años, ¿no? En Uruguay el desempleo juvenil triplica el desempleo en la población general. Obviamente las cifras aumentan cuando aumenta el desempleo general. Hoy andamos en torno a ese porcentaje que tú traías, Leonardo. Desde el Instituto de la Juventud nosotros estamos trabajando en base a 3 líneas o 3 acciones concretas. Una tiene que ver precisamente con este programa que yo te comentaba, INJU Avanza, que está direccionado a un grupo particular de jóvenes especialmente vulnerables en la búsqueda de empleo, jóvenes de 18 a 22 años, desvinculados del sistema educativo, sin ciclo básico educativo completo. En ese programa hay unos 1.200 jóvenes que están teniendo una oportunidad, algunos de ellos de revincularse con el sistema educativo, otros desde lo laboral. Complementando a eso... jóvenes que salieron del INISA también, que estaban internados allí, ¿no están en ese programa? También. Ahí está. Los jóvenes que egresan del INISA son derivados directamente y participan en este programa con un acompañamiento que se extiende fuera del encierro, fuera de la privación de libertad por unos 12 meses. También fuimos parte fundamental, junto al Ministerio de Trabajo, en la conformación de la Ley de Empleo, de Promoción del Empleo en Personas Jóvenes, que plantea, el año pasado se aprueba en el Parlamento con algunas mejoras a lo que era la ley de empleo juvenil, y eso también propone algunos subsidios para aquellas empresas que contraten personas jóvenes. ¿Y los empresarios le están dando bolilla a eso? ¿Les sirve como incentivo? Y hace 2 meses, cuando evaluábamos un poco los primeros meses de esa ley, una ley que se aprueba saliendo de la pandemia, entonces también en un mercado de empleo con también algunas consecuencias producto de la recesión económica que ocasionó la pandemia durante algunos meses, nos marcaban que llevamos algunos puntos más en la aplicación de la ley que la ley anterior de empleo juvenil, pero hay que ir a mucho más, hay que también trabajar mucho en factores culturales, ¿no? Creo que cuando uno analiza algunos indicadores vinculados a la juventud, hay un tema más de fondo, ¿no?, que es cómo en este país tratamos a las nuevas generaciones y a las personas jóvenes. Y por último, Leo, me parece importante mencionar un programa que impulsamos o que somos parte junto al Ministerio de Trabajo, que es Yo Estudio y Trabajo, que hoy precisamente se anunciaron a los 661 jóvenes que quedaron seleccionados para hacer, ellos son un perfil distinto, son jóvenes de 16 a 20 años, que a lo largo de un año obtienen una pasantía laboral en el Estado, y es también una política distinta, focalizada en un grupo etario específico, que también da algunas oportunidades para jóvenes. El otro día, ya que lo mencionó Poli, el otro día el ministro Pablo Mieres hizo el lanzamiento precisamente de este programa Yo Estudio y Trabajo. Es la edición número 11. Miren lo que decía el ministro, cómo se identifica por parte del gobierno esto que estamos hablando, la problemática del desempleo en los adolescentes. Nosotros tenemos un verdadero drama en lo que tiene que ver con el desempleo juvenil. No de ahora, no de la pandemia, no de hace 10 años, de hace muchas décadas, que tenemos el triple de personas en situación de desempleo entre los jóvenes que entre el resto de la población, el conjunto de la población. 3 veces más. En este momento estamos en el 25%. Y mientras que la tasa de desempleo nacional está en el orden del 8,3%. O sea que es una diferencia del triple.
Y eso se ha repetido siempre. Cuando la tasa de desempleo nacional crece, crece la tasa de desempleo juvenil en proporción, y lo mismo cuando baja. Por lo tanto, tenemos un grave problema de capacidad del mercado laboral de incorporar a los muchachos jóvenes. Les decía que hoy se anunciaron las 600 becas, esas para ir a trabajar entonces para los jóvenes. Hoy justo en esa convocatoria estábamos ahí junto al ministro en ese lanzamiento de esta 11ª edición, que también refleja que esto es algo que no comenzó con esta administración. Y creo que eso también es bueno destacar. Un programa que se construye en una administración distinta a la nuestra, pero que claramente tiene un foco claro y un objetivo compartido por esta administración, y se continúa y se viene desarrollando de manera también agregando otros niveles de desarrollo para los jóvenes que están participando. Hoy se anunciaron los que quedaron seleccionados. La demanda es mucho mayor que la oferta para ese programa. Fueron casi 30.000 jóvenes que se anotaron para unas 600 becas, lo cual también rompe otro paradigma que a veces se escucha, ¿no? De que las nuevas generaciones no tienen capacidad de laburo, no tienen interés en el laburo, y la realidad es que no. Lo que hay sí es una mayor dificultad para el acceso, y creo que ahí es un trabajo de fondo, de largo aliento, que involucra acciones como las que venimos impulsando desde el Instituto junto al Ministerio de Trabajo en este caso y en la Ley de Promoción del Empleo, pero que también va mucho más a fondo, y también es, bueno, cómo el sistema educativo retiene más a los jóvenes. Hay un montón de desafíos, y también cómo el sector empresarial ve a los jóvenes a la hora de emplearlos, ¿no? Nosotros tratamos de romper a veces esa falsa dicotomía, ¿no? entre contratar a alguien joven sin experiencia, contrato a alguien que tiene más experiencia y más capacidad de laburo, pero la realidad es que los jóvenes traen a una empresa, a una institución, mucho más que solo un puesto laboral. Traen innovación, traen creatividad, traen entendimiento de un mundo que ha cambiado mucho, y que tal vez parte de lo que nos pasa hoy en el sistema educativo, laboral del Uruguay, tiene que ver en que las instituciones cambian mucho más lento que cómo cambia el mundo. Sí, la otra es también la otra cara. Estaba hablando con un empresario y me decía, yo prefiero tomar a una persona adulta. Incluso él estaba buscando a alguien arriba de 45 años, que tampoco es muy común, porque sabe que le va a trabajar todos los días, sabe que tiene una familia atrás, que necesita ese empleo, y a veces con los jóvenes es otro el nivel de responsabilidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hay que ir contemplando todo. Yo creo que como en todo, caso a caso, hay jóvenes responsables, jóvenes irresponsables, lo mismo que hay adultos responsables y adultos irresponsables. Yo creo que querer catalogar a las nuevas generaciones de que son menos responsables o que capaz que no te cumplen un horario es no entender lo que está pasando, y tal vez sí hay un cambio en la percepción de cómo los jóvenes ven el mercado de trabajo. Yo hace unos días miraba un estudio muy interesante sobre perfil de los centennials, un estudio que realizó Equipos Mori, la consultora, con varias encuestas a jóvenes, y ahí también se visualizaba las diferencias tal vez en cómo los jóvenes hoy perciben el trabajo. Y me sorprendió un dato muy positivo que tal vez rompe un poco esos paradigmas, es que los jóvenes quieren trabajar en puestos de trabajo tradicionales, frente a capaz que a veces lo que se cree que los jóvenes quieren ser su propio jefe o no. Lo que tal vez hay es una diferente valoración de algunas características, ¿no? Sí, los jóvenes tal vez valoran más tener más flexibilidad horaria, valoran más un montón de condiciones que tienen que ver con una cultura que va cambiando, y te repito, yo creo que es clave también y es necesario que las instituciones cambiemos más rápido, y creo que es bien importante que a la hora, por ejemplo, hoy que se está considerando esta reforma de la educación, una reforma tantos años postergada, es bien importante entender la necesidad que tienen las instituciones de transformarse para responder a la realidad de las nuevas generaciones. Poli, nos quedamos sin tiempo, pero 10 segundos. La tarjeta joven vive y lucha, ¿estamos de acuerdo? La tarjeta Porque joven estuvo en la creación del INJU, ¿no? Hace como 31 años lo que tiene el vive INJU y ya. lucha. Cuando asumimos, quisimos darle una vuelta de tuerca para tratar de que sea un producto más acorde. Generamos una nueva tarjeta joven en convenio con el Banco República, y en poco más de 8 meses que la largamos, 18.000 jóvenes se sacaron la tarjeta joven y hoy la tienen en el bolsillo. Funciona como tarjeta de débito ahora. Una tarjeta hoy distinta que suma a los beneficios tradicionales, una caja de ahorro gratuita y una tarjeta internacional de sello Visa que permite también tener un producto más acorde a los tiempos de hoy. Yo me acuerdo cuando salió, Jorge Gandini fue el primer presidente, el primer director del INJU, ¿no? Fíjese,
Gandini, que ahora es senador del Partido Nacional, pero me acuerdo que con eso de la tarjeta, que le dio bastante para adelante, los que éramos jóvenes en ese momento y que podíamos acceder a ella, realmente estaba interesante por los beneficios que daba, los descuentos que daba, y había una cosa ahí también de identificación. Totalmente. Si cuando hablábamos con Jorge a las pocas semanas de asumir, me hablaba de ese fenómeno, ¿no? En un mundo distinto hoy sería impensable pensar que a los jóvenes los hagamos ir al INJU para sacar su tarjeta, y por eso generamos este producto mucho más moderno, que se saca con el WhatsApp y que se retira en más de 25 puntos en todo el país. Felipe Pouligue, gracias por haber venido. Un placer, gracias a ustedes. Bueno, y mucha suerte ahí en su trabajo en el INJU. Gracias. Amigos, de ustedes también me despido. Muchas gracias. Buenas noches.